continuación de un taller que ya vimos en el mes de junio. En el mes de junio hicimos una sesión de inteligencia artificial donde Jorge nos explicó pues todo el contexto y la razón de ser de todo este tema de inteligencia artificial. Y hoy vamos a ver una segunda parte que se llama aprendizaje de máquina. Recordemos que todos estos temas técnicos hacen parte del proceso de talento humano y hacen parte del proceso de gestión del conocimiento. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para poder fortalecer nuestras competencias, para entender los temas que se manejan en la Agencia Nacional Digital. Nosotros siempre debemos conocer la casa en la que estamos ubicados. En este momento, pues la casa es la Agencia Nacional Digital y debemos conocer, pues, de qué consta esa casa y qué hacemos en la Agencia Nacional Digital. Y el tema de inteligencia artificial, pues es uno de los temas más importantes que vamos a estar viendo a futuro y de acuerdo a los proyectos que se han venido desarrollando pues en la agencia. Entonces, en este momento le doy la palabra a mi compañero Jorge Valenzuela. Jorgito es ingeniero, es una persona muy conocedora del tema y tiene muchas habilidades, competencias técnicas y además es docente. Por eso, pues, él nos ha acompañado, pues, como en todo este fortalecimiento. Jorgito, adelante y bienvenidos todos. Gracias, Eli. ¿Me están escuchando bien, primero que todo? Sí, Jorgito, te escuchamos. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Gracias por su participación. Eso lo anima a uno como divulgador de conocimiento. Pues quiero hacer la salvedad de que no soy experto en inteligencia artificial, pero sí he sido un investigador muy juicioso y he hecho muchos trabajos en inteligencia artificial, algunas cositas prácticas, otras solo de jugar, pero tengo el conocimiento suficiente para compartirlo con ustedes y esperar que en ese proceso pues ustedes se lleven algo. Entonces voy a empezar a compartir para comenzar nuestra charla de hoy. Como siempre, pues lo primero es que me confirmen si ya están viendo mi pantalla y esa visibilidad es suficiente. Sí, Jorgito, ahí se está viendo la pantalla. Ok, listo, bueno, listo. Entonces, efectivamente, esta es una segunda parte de una charla inicial que comenzamos hace unas semanas, en donde vimos el contexto general, un poquito la historia de la inteligencia artificial. Si lo recuerdan, hicimos una línea de tiempo donde evidenciábamos que la historia, o mejor, el comienzo de la inteligencia artificial es casi coincidente con el comienzo de la computación como tal, la computación teórica, que deviene de una investigación matemática. No, la computación y toda esta tecnología que tenemos nosotros no nació de una manera expresa como continuación de las máquinas antiguas que se usaban para hacer cómputos, la pascalina, la máquina diferencial, sino como una cosa realmente coincidencia. Recordamos en esa charla al señor Turing, al señor Alonso Church, como los padres de esta computación teórica, y también al señor al señor Alan Turing, como también padre de la inteligencia artificial, con ese artículo de los años 40 que hablaba que si podían las máquinas pensar y que eso se llamaba The Imitation Game. Recuerdo ese artículo, el nombre del artículo le da incluso título a una película muy conocida, The Imitation Game, y él empieza ese artículo diciendo, ¿pueden las máquinas pensar? Y ahí empezó todo. Otra de las cosas que estoy haciendo una recapitulación rápida, fue que en ese momento, estamos hablando de los años 40, estaba descubriéndose la electricidad y su potencialidad. Curiosamente, bajo esa medida en que la tecnología estaba centrada entre la electricidad y todo lo que se puede hacer con la electricidad, el primer modelo, la primera analogía que se hizo sobre el cerebro humano se hizo basado en la electricidad, diciendo el cerebro humano es un sistema eléctrico, lo cual es verdad. Y ahí nació la neurona de McCulloch-Pitts, que era un modelo matemático para, a través de unas entradas, que simulaban como las dendritas, hacían una función que era el núcleo de la neurona, y esa función
lograba sacar un resultado y así se suponía que con eso iba a aprender. Eso fue el primer modelo y de ahí nacieron muchas expectativas, muchas expectativas. Después hubo un perceptrón que era no una sola neurona, sino todo un conjunto de neuronas. Y esas expectativas que se dieron hacia los años 60 creó toda una proliferación sobre todo en la cultura popular, sobre un futuro que en ese momento lo calculaban a unos 10, 20 años, donde podríamos volar, los robots iban a, por dicho un poquito, lo calcularon para los años 70, 80, lo que está pasando ahora. Ok, listo, entonces vamos hoy a irnos un poquito más para allá. Estamos haciendo esta recapitulación de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver nosotros realmente algunos algoritmos y algoritmos en marcha de lo que es la inteligencia artificial. Vamos a mirar el concepto de algo particular de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje máquina o machine learning o aprendizaje automático. Vamos a hacer un pequeño paso rápido por los fundamentos matemáticos, solo como un refresco de algo que ustedes saben, pero para entender mejor los ejercicios que vamos a hacer. Los ejercicios de aprendizaje supervisado vamos a hacer de clasificación, perdón, y de ay Dios, voy al principio de nuevo. Y un segundo. Y de regresión, que son los dos tipos de aprendizaje supervisado más conocidos. Ok, entonces empecemos. En esta recapitulación volvemos a recordar qué es la inteligencia artificial. Pues en general es una capacidad que una máquina debe exhibir para emular o simular las capacidades humanas, de la mente humana. Aunque esto, en estos momentos de la investigación, ya dejó de ser solamente humana, han visto los investigadores comportamientos inteligentes incluso en las plantas y se están haciendo inteligencia artificial que simulan el comportamiento de las plantas para la síntesis de algunas proteínas, etc. Pero aquí seguimos hablando del modelo más general, que es la inteligencia artificial como una capacidad comparable o que emula las capacidades de la mente humana. Entre ellas dos, el razonamiento lógico y el aprendizaje. Pero veamos en detalle esto. Cuando nosotros razonamos lógicamente, a veces, no siempre los humanos razonamos lógicamente, pero cuando lo hacemos, ¿cuándo lo hacemos? Normalmente es cuando estamos resolviendo un problema o cuando estamos tomando una decisión. Tenemos dos escenarios posibles de ese razonamiento lógico y esa toma de decisiones. Por ejemplo, en el razonamiento lógico nos piden calcular la raíz cuadrada de un número. Si yo les digo a ustedes cuál es la raíz cuadrada del número 64, ustedes, ¿qué me responderían? Creo 8. que, perfecto. Pero si yo le digo a ustedes de un número más grande, y yo le digo, bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de, a ver, veamos un número grande, 5.836, ¿cuál es esa raíz cuadrada? Tocaría calculadora. Eso, ustedes irían a la calculadora. Pero si yo les digo, no, quiero que me digan, ese razonamiento lo hagan desde sus saberes, desde sus habilidades, sin usar la calculadora. ¿Qué podríamos hacer? Hay varias alternativas. Podríamos decir, ok, nosotros sabemos algunas raíces cuadradas, conocemos de manera intuitiva y de pronto de manera rigurosa el concepto de la raíz cuadrada y podríamos dar una respuesta aproximada, ¿cierto? Basándonos en los valores que conocemos. O podemos recordar algunos de los métodos que aprendimos, si ustedes se acuerdan de algunos, o lo que ahora es lo más común, es que entremos a la Wikipedia o a Internet y empecemos a buscar cómo calcular una raíz cuadrada. Y entonces dice, mire, hay varios métodos. Este es un método que se calcula dígito a dígito, aquí está el número, que usted tiene que hacer divisiones sucesivas, divisiones sucesivas, divisiones sucesivas, y al final llega a la respuesta. La raíz cuadrada de 5.836.3690 es 7639. Claro, esa es una manera. La otra manera es, si no tenemos ni internet, ni tenemos una calculadora,
podemos utilizar lo que ya sabemos, o sea, partir de la experiencia. Alguien me dijo aquí, claro, la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 49, ¿cuál es? 7. Perfecto, entonces uno dice, ah, claro, y además nosotros sumamos en números decimales y sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si ya sabemos la raíz cuadrada de 49 y de 64, que es 7 y que es 8, seguramente esos números multiplicados por 100, es decir, 4.900 y 6.400 corresponden, ya lo sabemos, a las raíces cuadradas de 70 y 80. Y esos números, 4.900 y 6.400, son los números que hacen que esta cifra que estamos buscando esté entre esos dos, ¿cierto? De entrada podemos decir, yo no sé exactamente cuál es, pero sé que debe estar entre estos dos. Y podemos ir y aproximarlo mejor. Está entre estos dos. Veamos en qué parte está, si en la mitad de la 70 a la mitad o de la mitad al 80. Vamos al 75, multiplicamos y vemos que esta multiplicación de 75 nos da 5.625, sigue estando por debajo. Y podemos afirmar que la raíz cuadrada del número 5.836.90 es un número que está entre 75 y 80. Fíjese, eso lo hicimos de una manera lógica, razonando con los saberes que tenemos, con la experiencia que tenemos y con la información que conocemos. ¿De acuerdo? Listo, entonces uno dice, ok, perfecto. Esto podríamos nosotros decir, bueno, si yo tengo que hacer un programa para generar esto, yo podría hacerlo con este método, ¿cierto? O con alguno de los que ya vimos que nos dio la Wikipedia. Y efectivamente yo lo puedo llevar a un lenguaje de computación. Este lenguaje, para los que no son ingenieros, este lenguaje se llama C++, y aquí simplemente estoy poniendo en código de programación lo que yo acabo de hacer como un razonamiento lógico para aproximar una raíz cuadrada de un número más o menos grande. Y claro, yo lo puedo llevar allá y efectivamente lo voy a mostrar acá. Un segundo, voy a mostrar acá. Este es la raíz cuadrada. Lo paso aquí, yo digo la raíz cuadrada de este número, aquí pido que me digite el número y hago esto, aproximando, ¿cierto? Hago una aproximación incluso un poquito más detallada. Y yo le digo, ok, corra a este programa. El programa me dice, ¿cuál es el número que usted quiere? Y yo le dije, es el 5.836.3690. Y el programa me da incluso más aproximado a lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que eso estaba entre 75 y 80. Después vimos que estaba más fácil entre 70 y así. Y ahora nuestro programa nos está diciendo que está entre 76 y 76.5. Ya vimos, viendo en la Wikipedia, que efectivamente el número es 7639. Es un número que se acerca efectivamente a lo que nosotros buscábamos. Y ese es el razonamiento lógico que nosotros hacemos. Y ese tipo de razonamiento que estamos haciendo es el que queremos que la máquina simule, emule, para que, digamos, se está comportando de manera inteligente. Ok. Efectivamente, entonces lo que acabamos de hacer nosotros es programar en un lenguaje específico de computación, el ejemplo que yo les acabo de poner es un ejemplo en C++, ese racionamiento. Y ahora viene otra pregunta. Ese programa que yo les acabo de presentar, ¿es un programa de inteligencia artificial? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Pueden contestar. No lo es. No lo es. Ok, ¿quién dice que sí? Bueno, vamos a contestar. Respuesta corta, no. Respuesta larga, no. ¿Por qué? Porque el computador, en este caso, no hace otra cosa que seguir unas órdenes dadas con los datos de entrada administrados, pero las órdenes las estamos dando una a una. Lo único que hace es recibir el algoritmo codificado en un lenguaje de programación que tiene unas órdenes secuenciales, haga esto y al final haga esto, y un dato y nos da un resultado.
Efectivamente, todos los programas que uno hace como ingeniero, como desarrollador, tienen algo inteligente, pero no son inteligencia artificial, porque no están haciendo nada adicional. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que quiero que tengamos claro para diferenciar lo que es un programa corriente, que incluso tiene un algoritmo, pero no por esto significa que sea una inteligencia artificial. Ok, sigamos con el segundo escenario que habíamos hablado. Recuerdan el segundo escenario, jugar 3 en raya. Supongo que ustedes saben jugar 3 en raya. En Colombia le decimos triqui, en otros lados le dicen 3 en raya, 3 en línea, gato, etc. En esencia es este juego. Este juego que es un tablero, es 9 celdas, y la idea con esto es que hay 2 jugadores que de manera alterna, turno por turno, colocan uno de los 2 símbolos, o una X o un círculo, y la idea es que quien gana es el que tiene que lograr en ese juego alternado poner a lo largo, vertical o en diagonal 3 de sus mismos símbolos, y es el que gana. Claro, hay que jugarlo sin trampa, ¿no? Me pareció curioso esto. Lo puse ahí. Ok, entonces vamos ahora a jugar 3 en raya, ¿de acuerdo? Pero vamos a mirar cómo lo hacemos de manera tradicional y cómo lo haríamos con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, todos saben jugar 3 en raya, todos saben lo que significa el juego, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Es un juego muy simple. Pues como ya sabemos que el juego es quien logre, el primero que logre tener o 3X o 3 círculos o digamos ojos, es el primero que gana, bien sea horizontal, vertical o en diagonal, el que gana. Pues uno podría hacer un algoritmo básico, ¿cierto? Para jugar 3 en línea con un programa contra otro oponente humano y hacerlo de la mejor manera para que tenga una estrategia ganadora casi siempre. Uno podría decir, esto que estamos presentando aquí es lo que se llama un algoritmo en pseudocódigo, no está con un lenguaje de programación específico, pero es como el paso a paso. Uno empieza considerando de que pues antes de 2 jugadas no puede haber un ganador. Por lo tanto, empieza a considerar las posibilidades después de 2 jugadas. Y lo primero que uno tiene que mirar es que si, revisando el tablero, ya usted, que es su turno, digamos que usted juega con las X, ya va a completar los 3 en línea. Entonces, lo primero que tiene que hacer es que si ya le falta solo uno, los complete y gane. O sea, maximice su ganancia, por decirlo así. O lo otro es que, mire, si eso no funciona, entonces viene acá. Si eso, de lo contrario, si no tiene 2 para ganar, revise si su oponente no está en la condición de ganar. Es decir, no tiene 2 o en diagonal, o en vertical, o en horizontal para ganar. Porque es así, entonces usted lo que tiene que hacer es colocar en la celda que le falta a él su jugada para evitar que gane. Se va a maximizar su pérdida. De lo contrario, si ninguna de esas ocurre, pues usted tiene que crear opciones, la mejor opción para ganar. Por ejemplo, si hay una ocasión en donde usted al colocar una de sus símbolos crea 2 opciones, pues eso será una jugada ganadora. ¿Por qué? Porque en el siguiente turno, el otro jugador, que también estará haciendo una estrategia parecida, solo podrá bloquearle unas de las jugadas. De lo contrario, pues tome la celda del centro si está disponible. ¿Por qué? Porque la celda del centro participa en muchas de las posibles 3 en raya. De lo contrario, o tome una esquina, porque también es estratégicamente correcto en una esquina. De lo contrario, tome una celda disponible. Digamos que esto es un algoritmo más o menos razonable, con una lógica que podría decir, juego bien aquí, pero no es infalible. Algunas de estas cosas podrían fallar. Entonces, lo que uno hace es acudir a un algoritmo de la inteligencia artificial. Los algoritmos de la inteligencia artificial ya existen, la gran mayoría. Por eso, cuando uno hace ejercicio de inteligencia artificial, pues los que son investigadores están inventando nuevos algoritmos. Pero los que no son investigadores, lo que hacemos es utilizar los que ya existen en problemas prácticos. ¿De acuerdo? Entonces, para este juego, que es un juego típico que se llama juego de alternancia estricta, es decir, 2 jugadores que por turno, primero usted, después
primero yo, después usted, o primero usted, después, como hayan convenido quien inicia, pero aquí solamente uno gana y el otro pierde. O hay posibilidades de que ninguno gane, eso se llaman juegos de suma cero. La idea aquí es que la inteligencia artificial decide siempre cuál es la mejor jugada siguiente bajo dos suposiciones. Primero, que el oponente va a escoger la peor jugada para ti. Como vimos en la caso anterior, va a tratar de que yo no gane o que tenga las menos oportunidades de ganar. Es decir, maximiza la ganancia mínima esperada de tu oponente. O visto desde el oponente, yo minimizo la pérdida máxima esperada. Es decir, yo voy a jugar, entonces yo digo, tengo que hacerlo de que no me vaya a bloquear, etcétera. Por ejemplo, escoger dos jugadas. ¿Y cómo lo hace este algoritmo? Este algoritmo realmente lo que hace es pasar por todas las posibilidades del juego, simular todos los movimientos posibles entre los jugadores y puntuar cada resultado del juego simulado de acuerdo con el estado final. Y eso lo hace haciendo una función matemática que se llama la función de utilidad. En esa función de utilidad, él da un peso a esa función, ¿cierto? Y como esto se llama minimax, porque uno de los jugadores está minimizando y el otro maximizando, uno maximiza la ganancia mínima que esperaría el otro y el otro minimiza la pérdida máxima. Entonces, esa función trabaja con eso. Entonces, da unos valores. Si finalmente ninguno de los dos gana, ese valor es cero. Por eso se llama un juego de suma cero. Y normalmente lo que hace esto es que considera un estado de juego, es decir, un estado en donde el tablero tiene ciertas posiciones, ¿cierto? Aquí el que jugaría sería el jugador de las O o de las bolitas y pues tiene varias posibilidades. Aquí vemos solo dos, ¿cierto? Él podría, si lo juega bien, siguiendo este algoritmo de minimax, estaría maximizando la ganancia mínima o minimizando la pérdida máxima, y es lo que tendría que jugar aquí, para evitar que su oponente haga el 3 en línea ilegal. Pero pues como hay 4 posibilidades, podría jugar otra. De hecho, hay más acá. Hay tantas posibilidades como cuadros o celdas vacías, ¿cierto? Esto lo hace este algoritmo. ¿Y cómo lo hace este algoritmo? Ya lo vamos a ver. La estrategia del algoritmo minijar es, como les dije, producir todo el árbol posible, todo el árbol posible. Para esta jugada en particular, pues está haciendo todas las jugadas posibles, ¿cierto? Dice, mire, este señor puede jugar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, cualquiera de las 4. Pero si él considera, en el algoritmo, considera todas las posibilidades, si él juega aquí, me bloquea mi jugada ganadora, ¿cierto? Pero esto, por ejemplo, es un tablero que la inteligencia ya sabe. La inteligencia en este caso es el jugador con las X, sabe que ya va a ganar. O sea, logró llegar a ese tablero porque hizo una estrategia ganadora. No importa cómo juegue aquí el oponente, siempre va a ganar X, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué lo puede saber? Porque es imbatible la inteligencia artificial, porque ha podido simular, porque ha podido crear ese árbol de juego, ¿cierto? Y sabe que no importa cómo juegue, pues yo puedo ganar directamente. Si él no escoge ninguna de estas, pues directamente yo gano aquí, o directamente gano aquí, o directamente gano aquí. Si me la bloquea, no importa. Yo he hecho una de esas estrategias en donde él me podrá bloquear aquí, pero yo jugaré aquí. Y aquí ya tengo yo 2 estrategias ganadoras, o esta o esta. Me podrá bloquear una, pero no la otra, y finalmente yo gano. Eso es la estrategia de manera esquemática e intuitiva del algoritmo minimax. Pero para hacerlo, pues él se basa en árboles. ¿En qué árboles? Ok, los árboles, en teoría de juegos, un árbol es un concepto matemático que es un tipo de algo más grande que se llaman los grafos. Los grafos es un concepto matemático con el cual están creadas las redes sociales, cualquier forma de red, y que pues nació en el siglo XVIII de la mano de un señor, Leonhard Euler, un suizo, que le hicieron un jueguito en una ciudad que llamaba Königsberg. Decía él podía pasar por unos puentes, los puentes de Königsberg, y por todos los puentes sin repetirlo, y él no solamente dijo no se puede, sino que inventó la teoría de grafos.
La teoría de grafos es potentísima, tan potente que es la base de las redes sociales y de cómo pueden manipular a ciertos nodos. Básicamente esto es un grafo, son nodos, son las bolitas o vértices, y estas son las aristas o líneas que unen los nodos. Entonces, como están viendo, hay relaciones entre los nodos. Un grafo es especial, ¿por qué? Porque es un grafo acíclico, es decir, no se pueden unir acá. No hay ciclos que hacer, como sucede así con las redes. Por ejemplo, en la red de Facebook yo puedo ser amigo de muchos y este amigo puede ser amigo mío, en la red de Twitter también. Y además es no dirigido, es decir, yo puedo irme de aquí a allá y de allá a acá, cosa que no sucede con las redes sociales todas. Por ejemplo, la red de Facebook es no dirigida, yo puedo ser amigo de quien quiera, pero en Twitter no. De hecho, que yo siga a un nodo de Twitter no significa que se me va a seguir a mí, no es en doble dirección. Entonces, eso es un árbol. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que los árboles son útiles en la teoría de juego. Vamos a ver aquí una representación muy sencilla. Vamos a hacer un juego, pero de una sola persona. El juego es muy simple. El juego simple dice, usted escoge uno de los dos nodos y con el número más grande gana. Ahora, imagínese que usted tiene una inteligencia artificial detrás que le permite calcular con alguna función cuál es el número que esa función produce. Entonces, si usted va por la izquierda, lo que produce es un 1, si va por la derecha, produce un 2. Clarísimo, si yo tengo una inteligencia artificial que me da esa función de utilidad, pues yo digo, escojo la derecha y gano. Fácil si eso es un solo camino, pero ¿qué pasa si ese resultado que me da esa función de utilidad no me lo da directamente, sino me lo da de manera final? Es decir, hay pasos intermedios. Esto que es un árbol, decimos que justamente se llama árbol porque representa el árbol de la naturaleza, pero invertido. O sea, aquí eso se llama la raíz, estas que son las últimas son las hojas, y estas son nodos intermedios. Entonces aquí no me lo da en un paso intermedio, sino que la función de utilidad, el valor me lo da en los pasos finales. Por lo tanto, yo digo, pero entonces tengo que recorrerlo hasta el final para saber cuál es. Y así es. Y esa es la esencia del algoritmo Minimax. Yo tengo que ir hasta el final y saber. O sea que yo digo, bueno, listo, si aquí yo calculo lo que yo voy a ganar, pero yo puedo recorrer ese árbol y ese árbol se llaman árboles de búsqueda. ¿Por qué son útiles? Porque la búsqueda ahí es muy rápida, es de las estructuras de datos que más rápido buscan las cosas. Yo puedo entonces decir, ok, como aquí yo tengo la función, simplemente yo tengo otra función que me saca aquí hacia arriba, no importa cuántos niveles intermedios haya, el máximo de estos dos, y yo puedo ir sabiendo cuál es, por qué lado me voy. Y finalmente, yo voy a subir, que el máximo de todos es el 20, pues voy a irme por este lado, ¿cierto? Porque aquí ya vaya por la izquierda, está el máximo, y voy a por aquí y voy a ganar. El problema, digamos, se complica un poco cuando usted tiene un árbol para dos jugadores, como sucede con el 3 en línea, ¿cierto? Y las jugadas son alternadas. Entonces, el jugador 1 hace una jugada y espera lo máximo, el jugador 2 hace otra jornada, espera lo mínimo, y así se compiten, jugando alternadamente. Entonces, yo hago una primera jugada, el jugador 1 y gana si escoge el máximo valor, que debe ser positivo, el jugador 2 gana si escoge el mínimo valor, que debe ser negativo, y finalmente si llega a un valor de empate, es 0, por eso se llama esto el juego de suma 0. Ok, ahora veámoslo, cómo funciona para 3 en raya este juego. Sencillamente, la inteligencia artificial simula todo el árbol de posibilidades y lo recorre, solo que lo recorre muy rápido, y ya rápidamente calcula la función de integridad en las hojas y sube y le dice a la inteligencia artificial, entonces le dice con certeza cuál es el camino correcto, en donde o gana o como mínimo pierde, perdón, o empata, pero nunca pierde. Esto es el algoritmo Minimax. Y ahora yo pregunto, este programa, que ya tiene una diferencia con el anterior solo teníamos un algoritmo, unos datos y un resultado. Aquí ese algoritmo produce de manera intermedia una estructura diferente. Esto sí será un programa de inteligencia artificial. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, sí. Exacto, sí, esa es la respuesta corta. Sí, la respuesta larga es sí, claro, por supuesto. El Predictivo. computador hace cosas extras. Utiliza la entrada
la salida intermedia esta, el árbol, como entrada adicional con la que se retroalimenta, ¿cierto? Hay un feedback ahí y ese feedback lo usa para tomar la mejor decisión. Nosotros, cuando le estamos diciendo a él le estamos haciendo el algoritmo, pero no estamos creando como programadores el árbol. Sería absurdo. En un juego de 3 y raya, la cantidad de posibilidades es cerca de 8.000 posibilidades la que haga un árbol. Entonces, imagínense si uno tuviera que hacer un programa donde a punta de if, else. No, simplemente le damos el algoritmo que ya están creados para recorrer un árbol, un árbol, un árbol, ¿qué? Un árbol, un segundo porque no quiero que se me cierre. Bueno, ahora me toca volver a abrir esto. Bueno, es que tengo el algoritmo el otro, lo tengo en otro equipo y se me está cerrando el equipo. Bueno, ya arreglamos eso. Ok, esto es entonces la inteligencia artificial y ese es el cambio significativo frente a la programación tradicional. Esto es una programación no tradicional, es una programación en donde el algoritmo está produciendo cosas adicionales que retroalimentan al mismo programa, ¿cierto? Y que esa retroalimentación incluso puede ser iterativa varias veces para aprender. En particular, este algoritmo Minimax no aprende, simplemente él hace esto, lo alimenta, pero si nosotros volvemos a correr el programa, le damos otras entradas, jugamos diferente, o jugamos igual, él no va a recordar cómo jugó, siempre tiene que volver a hacer todo el árbol, tomar la decisión. Sería chévere que él recordara, ¿verdad? Pues eso es de lo que trata el aprendizaje en máquina o el aprendizaje automático. ¿Qué es el aprendizaje automático? Pues es inteligencia artificial orientada a tener modelos, técnicas, programas y algoritmos en general que sean capaces de aprender y mejorar ese aprendizaje a través de la experiencia. Es como si le dijéramos al algoritmo Minimax, usted ya jugó esto, no vuelva a hacer todo el árbol, porque es costoso hacer el árbol, no lo vuelva a recorrer, simplemente recuerde cuál es la jugada. Eso es la yo idea. creo. Hay un micrófono abierto o alguien está tratando. Creo que fue que se le abrió, don Jorge. Ya no le más. Jorgito está hablando, yo no escucho. Sí, se te silenció el micrófono, no sé si fue que silenciaron todos. Uy, Y se cerró el tuyo también. sí. Se me han cerrado el mío porque ya no lo había tocado. Ok, bueno, no sé desde dónde empecé a hablar con el micrófono. Pero ok, el Minimax no aprende. El algoritmo Minimax es capaz de hacer toda simulación, pero no recuerda. Si vuelve a tener la misma jugada, él tiene que volver a hacer el árbol, que es costoso en tiempos de computación, recorrerlo, que es muy eficiente, pero es costoso, a pesar de que esa jugada pudo haberla jugado ya. El aprendizaje en máquina o aprendizaje automático o machine learning quiere lograr eso, quiere lograr es que la máquina aprenda y no tenga que volver a hacer las cosas. Es decir, las implementaciones algorítmicas comprenden modelos, programas, técnicas que son capaces de aprender y no solo aprender, sino mejorar el aprendizaje a través de la experiencia. O sea, significa sencillamente que esos algoritmos van a mirar comportamientos, los van a generalizar y ¿cómo lo van a hacer? Pues con base en ejemplos proporcionados. Esto es como también aprendemos los humanos, ¿no? Nosotros cuando le enseñamos a los niños, a los chiquitos, a los bebés, mire, esto es un gato, esto es un perro, lo hacemos porque le estamos dando ciertas propiedades, ciertas características a cada animal. Al bebé decimos, mire, un perrito, wow, estamos asociando la forma del sonido que hace el perro con la identificación del perro. Mira el gato, miau, y así lo hacemos con todo. Mire cómo hace la vaca. Eso es, le damos ejemplos que nos permiten hacer esto. Voy a poner acá un segundo. Quiero saber que se hizo mi...
es esto. Recuerden cuando hablamos del perceptrón y hablamos de las neuronas de McCulloch-Pitts, y que varias neuronas lo que hacían era un perceptrón, y que lo que recibían era que pues no tenían una sola neurona, sino muchas neuronas y además muchas capas, tenían una entrada, esas capas procesaban eso, le pasaban su proceso a otras capas, y al final el perceptrón o la red neuronal, mejor, identificaba las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros le habíamos dado primero un conjunto, varias gráficas, por ejemplo, de que esto es un gato o que esto es un perro. Es decir, aquí hay muchos ejemplos de perros, pero todos dicen, esto es un perro, esto es un gato. Estos son los datos que nosotros le damos de prueba a la red neuronal. Esta es la red neuronal funcionando. Esta es la capa primera de entrada. Estas son las capas intermedias que se llaman capas ocultas. Aquí está la capa de salida. Y al final, esa máquina puede decir si esa imagen corresponde a un gato o no. Esto que estamos diciendo, que las inteligencias artificiales ven, son capaces de ver en este momento, son capaces de reconocer, son capaces de reconocer caras, son capaces de reconocer imágenes, son capaces de que, por ejemplo, si yo tuviera la cámara ahora, una inteligencia artificial podría decir, mire, en este preciso momento, el señor Jorge Valenzuela está hablando en una charla. Lo puede hacer incluso en tener la máquina, sin tener yo la cámara prendida porque estoy hablando, y también puede reconocer la voz, porque todo es digitalizable. Una imagen se digitaliza como un conjunto de píxeles, y la inteligencia artificial es capaz de tratar eso como un dato más y reconocerlo. Ok, entonces esa es la idea con el aprendizaje automático, aprendizaje máquina. Se le dan unos ejemplos, ¿cierto? Y con base en esos ejemplos, el algoritmo generaliza comportamientos y logra dar un resultado que puede ser exacto o muy aproximado. Este es el tema más amplio de la inteligencia artificial y que tiene más desarrollo e investigación ahora. Recuerden que hablamos de otros como la robótica, los sistemas expertos, etc. Pero este es el más amplio. Y básicamente lo que se sustenta es en matemáticas para lograr cosas como, por ejemplo, cosas prácticas como clasificar el correo entre correo que es el correo deseado, el que va en la bandeja de entrada, y el correo que posiblemente tiene spam, tiene basura, no es un correo que no, y lo lleva a la carpeta de no deseado. Esto se llama clasificación, y la inteligencia artificial lo que haría es filtrar ese correo no deseado. Se usa para muchísimas más cosas, reconocimiento de voz e imágenes, como lo acabo de decir, diagnóstico médico, es sorprendente eso. Puedes saber si, por ejemplo, con los videos de Instagram de una persona, si esa persona es depresiva o no es depresiva, con una probabilidad mayor de diagnóstico efectivo, mayor al de los médicos. Puede hacer recomendaciones, como cuando usted entra a Netflix o a YouTube y le recomiendan videos o películas. Y básicamente, pues a pesar de que sí hay una matemática superior ahí, al final todo se resume en unas funciones que son simples. ¿Por qué? ¿Y por qué eso? Porque las funciones tienen que ser simples para que esos algoritmos tengan rendimiento, sean además tratables, sean posibles. Y el concepto de derivada, ya lo vamos a ver. Ok. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones grandes que tiene, importantes que tiene el aprendizaje automático. Reconocimiento de imágenes, de voz, la traducción automática, la diagnosis médica, no solamente por lo que le puede dar directamente el usuario, sino porque puede revisar imágenes diagnósticas y con mayor probabilidad de éxito que un experto radiólogo puede decir, aquí vemos algo raro en esta radiografía, creo que hay un tumor. Predicción de la bolsa, detección de fraude, los asistentes personales como Alexa, como Siri, como Cortana. En fin, en general, esto es asombroso. Listo. Son muchísimas aplicaciones y son reales. En los tipos de aprendizaje automático hay varios, básicamente 3: aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje de refuerzo. El aprendizaje supervisado es basado en tareas. Es el que estábamos hablando de que nosotros le damos un conjunto de datos que hemos
le he puesto una etiqueta. Esto es un gato, esto es un perro, o esto es ustedes dirán, ¿y cómo alimenta la gente todo esto? Para que aprendan las inteligencias artificiales. Ustedes han usado los CAPTCHA, ¿verdad? Cuando dice, usted diga que es humano y le dice, muéstreme aquí dónde hay una motocicleta, dónde hay una escalera, dónde hay un barco. Ahí estamos nosotros como humanos creando datos etiquetados para que después un algoritmo de inteligencia artificial aprenda y mejore su entrenamiento. Y el no supervisado, pues, está basado en datos también, pero que no están etiquetados previamente. Es el algoritmo el que tiene que encontrar una manera de clasificarlo. Y hay un aprendizaje de refuerzo, en donde pues es como las técnicas conductistas de que se le da como un premio si la máquina lo hace mejor o peor. Ok. Estos son los tres tipos: el supervisado, el no supervisado, el de refuerzo, y todos tienen una cantidad de algoritmos, árboles de decisión, regresiones lineales, regresiones logísticas, búsqueda del vecino más cercano en un árbol, etc. Estos son los más complicados, los que no son supervisados: algoritmos de clustering, algoritmos de distancia. Sirven, por ejemplo, porque para usted tiene, no sé, una base de datos muy grande de clientes, pero que se ha venido haciendo con el registro manual que hacen las personas y que por lo tanto tiene muchos errores. Han puesto a una persona el nombre y el apellido de cierta manera. Estos algoritmos pueden lograr arreglar eso, por ejemplo, de manera automática. Ok, vamos a entrar un poquito antes de empezar el ejercicio recordando una cosa importante que son el concepto de función. Eso es muy rápido, pero me parece importantísimo porque es que detrás del concepto de función y del concepto de derivada está la esencia de esta aprendizaje automático. Recordemos, en teoría de conjuntos, lo que son las relaciones. Aquí creo que la mayoría de ustedes son ingenieros de sistemas. Seguramente este concepto está muy cercano a ustedes, muy fresco además, porque vieron bases de datos, saben que toda la teoría de bases de datos se basa en esto, teoría de conjuntos. Sencillamente, un conjunto es una agrupación de elementos. No hay orden ni nada. Tenemos un conjunto A compuesto de letras X, Y, Z, un conjunto B compuesto de 1, 2, 3. Se llama el dominio. El dominio, uno crea una relación que asocia elementos de uno con otro de cualquier forma, arbitrariamente. Esto puede ser una relación R en donde decimos, mire, la X se está con el 1, la Y con el 1, el Z con el 2 y con el 3. Esto que crea un nuevo conjunto que se llama de pares ordenados, A y B. Tal que cada uno de esos pares ordenados, el primero se llaman justamente ordenados por eso, porque el primero pertenece a un conjunto, el segundo al otro conjunto. Y finalmente, ¿qué se hace? Y esto es el conjunto, que se puede representar gráficamente como esto, ¿cierto? Este es un nuevo conjunto, solo que ya ese conjunto está hecho de dos pares ordenados. ¿Por qué eso es importante? Porque uno puede tener esa relación tan densa como quiera. Cuando uno hablamos de una relación densa es porque todos están relacionados con todos, y eso se llama un producto cartesiano, ¿cierto? Esto podríamos verlo como, por ejemplo, como las neuronas, ¿de acuerdo? Y entonces lo puede representar uno de diferentes maneras, como el conjunto propiamente dicho, como una matriz, ¿cierto? De filas y columnas, y esa matriz, aquí ya está todo el producto cartesiano. Entonces, ¿qué es una función realmente? Una función es una relación especial en donde solamente de este primer dominio, solo toma una en la imagen, uno solo. Y eso lo hace especial. ¿Por qué? Porque uno sabe que partiendo de un elemento, el dominio siempre llega a un solo valor y no a más de un valor. Entonces, ¿esto para qué ha servido? Ha servido desde el siglo XVII, más o menos, desde en la geometría analítica de Descartes, que lo hizo. Yo lo puedo poner además en un plano cartesiano, ¿cierto? Y dibujarlo. Puedo hacer una definición de una ecuación, ¿cierto? O puedo representarlo como lo vemos viendo aquí en los diagramas de Venn. Pero lo más importante, esto en últimas, de manera abstracta, es una computación. Una computación en donde yo simplemente
La computación es una caja negra, en donde yo le doy una entrada, él, a partir de la ecuación que me da esa función, me da una salida. ¿Y eso para qué me sirve? Esa es la esencia de las funciones y sus derivadas, que son la razón de cambio, es la esencia de todo el aprendizaje máquina y de la mayoría de las manifestaciones de la inteligencia artificial. Veamos si encontramos cogimos esto, el concepto, que es lo que yo quiero que lo vean de manera intuitiva aquí. ¿Cuál de estas relaciones son funciones, cuáles no? ¿Todas son funciones? ¿Ninguna? ¿Algunas? ¿Cuáles? Yo sé que usted tiene la respuesta, y la respuesta es sencilla. Esta es la única que no es función. Sí. Exacto. Yo lo sabía, ¿por qué? Porque aquí partiendo de 1 puede llegar a 2 y esto no se puede ser. Siempre partiendo de 1 llega a llegar a 1. No importa que sea el mismo, que ya llega a 1, pero aquí A solo llega a 1, B solo llega a 1, y a ninguno otro. Listo. De manera gráfica, que es importante también conocerlos, ¿cuáles de estas gráficas representan funciones? Fácil, esta es La B. Esta no es función, esta no es función, porque fíjese que de aquí, con el valor 3, llegaríamos a más de 1, oigan, ¿cierto? Mientras que estas sí son funciones. Incluso esta, ¿cierto? Que aquí dice, lo que pasa es que esta función se llama función acotada, es decir, en los valores, en el valor 2 no tiene nada, pero es una función. Ok, es el concepto de función y es el concepto que nos permite al trabajar el aprendizaje supervisado, que es el que nosotros vamos a mirar hoy. El aprendizaje supervisado se basa de funciones y de cómo mirar esas funciones gráficamente incluso para reconocer patrones en los datos de entrada, ¿cierto? Y de esa manera generalizar comportamientos que nos permiten predecir información nueva, sin haberlo programado explícitamente, sin nosotros haber metido una cantidad enorme de ifs, else, nada, ni condiciones ni nada. Simplemente él va a tomar esos datos de entrada como unos datos de entrenamiento, generaliza los comportamientos y predice información nueva. Ese aprendizaje supervisado tiene 2 estrategias. Una que se llama clasificación y una que se llama regresión. Cuando se usa una a la otra, depende de lo que queramos saber. La clasificación normalmente lo hacemos cuando nosotros esperamos de la inteligencia artificial una respuesta cualitativa. Es decir, nos diga, le vamos a preguntar, bueno, aquí tiene unos datos y estos otros datos. Si yo le meto un dato parecido, o sea, o una bolita, me dice, ¿esto qué es? Él me va a decir, esto es una bolita, me va a decir sí o no. ¿Y eso cómo lo hace? Porque él da, o yo le digo, esto es una bolita, me dice falso o verdadero. Eso es la clasificación. Y la regresión es cuando puede predecir un valor numérico. Es decir, cuando la respuesta es sí o no, o cuando la respuesta es una cantidad, utilizamos o clasificación o utilizamos regresión. Vamos a ver entonces los dos ejemplos. Vamos a empezar con el ejemplo de clasificación. Vamos a mirar el ejemplo de detección de correo no deseado, lo que hablábamos que sirve para clasificar el spam. ¿Cómo se hace eso? Cuando uno vamos a hacer aquí, no vamos a hacer el programa corriendo, sino vamos a mirar cómo se hace. Lo primero que uno hace es armar un conjunto de datos para el algoritmo de inteligencia artificial. Uno empieza a mirar las propiedades que tienen esos datos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero yo como humano, ¿cómo reconozco que esto es spam o que esto no es spam? Y si no, pues que cuando en spam viene una cantidad de palabras como oferta, barato, gratis, aproveche, cosas así. Digamos que pues, decimos, esas las palabras que yo más veo en los que tienen spam. O me dicen, y clique aquí porque se ganó tal cosa. Tienen enlaces desconocidos. ¿Cuándo sé que no es spam? Viendo yo mis datos. Porque no tienen ninguno de enlaces raros y no suelen traer estas palabras. Puede que las traiga, pero no suelen traer. Entonces, uno lo que hace es, en primero, a mirar propiedades sobre esos datos que ya conoce. ¿Para qué? Para etiquetarlos, para decirle, si esto pasa, entonces esto es spam. Si esto no pasa, no es spam. Y después de eso, pues empieza entonces a definir reglas. Al principio uno candidatiza reglas. Si tiene por lo menos una palabra de esas, sí se expande, lo contrario no. Recuerda, es clasificación, esto es lo que responde sí o no, verdadero o falso. Si tiene 2 enlaces desconocidos, es spam, de lo contrario no. O si tiene 2 palabras y un enlace, si es spam, o lo contrario no. Fíjense que aquí, desde la 3 y la 4, estamos uniendo ya las 2 propiedades, ¿cierto?
Lo importante es que nosotros necesitamos datos previos, un conjunto de datos, marcarlos, y eso es lo que nos sirve para entrenar a nuestro algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos, de acuerdo con esas reglas, y hacemos una evaluación, digamos, de frecuencias, y decimos, mire, efectivamente, si no hay ninguna del set de datos que tenemos, de los correos que estamos revisando, cuando no existe ninguna de estas palabras, ni oferta, ni barato, ni gratis, estos son todos correos para mi carpeta, mi bandeja de entrada, son correos válidos. Aquí encontré una y 3 son válidos. Bueno, hay una que se fue aquí, se pasó, pero es un spam. Y así, es decir, no siempre esto es perfecto, pero tenemos que mirar con este análisis cómo va a quedar nuestras reglas. ¿Para qué? Para clasificarlos. ¿Eso qué quiere decir? Para dividirlos. Pues aquí nosotros marcamos. La idea no va a ser siempre perfecto, pero la idea es que esa regla que me va a diferenciar cuáles sí o cuáles no, pues sea lo mejor. Pudimos haberlo puesto también aquí entre el 3 y el 4, pero entre el 3 y el 4 nos iban 4 por el lado que era un spam como un spam y 2. Aquí solo se nos va 1 y 3 acá. Esta es tal vez la mejor. Es un poquito arbitrario, no tiene que ser perfecta porque la inteligencia artificial va iterativamente a mejorar. Ahora veamos la otra regla. La otra regla es las ocurrencias de los enlaces. Si hay un enlace raro, desconocido, entonces, mire, si no hay ningún enlace, vimos que efectivamente cuando no hay enlace es un correo válido. Y aquí también vimos algunas cosas. Digo, ok, ¿cómo podríamos hacer la línea divisoria aquí? Podemos hacerla entre el 2 y el 3 o entre el 3 y el 4. Seguramente es más conveniente entre el 3 y el 4, la hacemos entre el 3 y el 4. Entonces, fíjense que ya hemos cogido esas dos reglas, hemos hecho las dos divisiones, ambas nos sirven, pero tal vez lo mejor es mirar en el set de datos ambas propiedades, considerarlas y considerar la suma de ambas propiedades para decir, mire, es que si hay aquí 4 enlaces y 3 son 7, y ese era un span, aquí no era span, entonces encontramos una nueva regla, ¿cierto? Que es la suma. Y esa desigualdad, ¿cierto? Como una ecuación, nos permitirá de pronto decir, marquémoslos. Pero ¿por qué lo pudimos marcar así en una gráfica? Porque estamos considerando, recuerden, los dos datos. Y esos dos datos están haciendo como los dos puntos, como si fuéramos en la relación que estamos hablando, y nos permite colocarlos en el plano cartesiano. Fíjese, colocado en el plano cartesiano, teniendo las dos desigualdades, porque si el número de palabras más el número de enlaces es mayor que 4, es span. Pero si es menor que 4, no es span. ¿Eso qué nos permite? Nos permite generar aquí una recta, ¿verdad? Esta recta y diferenciar, clasificar aquí los buenos, allá los malos, aquí lo que se va para la bandeja de entrada, aquí para lo que se va para el correo no deseado. Es decir, hemos encontrado la ecuación de una recta. Y si hemos encontrado la ecuación de una recta, esa recta se la podemos dar a nuestra algoritmo de clasificación, bien sea por una red neuronal, por un árbol de decisión, y al final, entonces, él ya ha aprendido y lo ponemos a actuar. Es decir, cuando ya llega un correo, le decimos valide esas propiedades. Pero llega un correo nuevo y busca, y se encontré una palabra y un enlace raro. Pero eso me lo coloca en algún lado aquí dentro de mi gráfica. Pues lo ubica dentro de la gráfica, lo coloca aquí, 1, 1. Dice, ah, perfecto, ya sé, al clasificarlo, que eso no es un correo de spam. Y lo clasifica entonces como un correo válido para la bandeja de entrada. Esa es la forma que funciona la clasificación. Fíjense, los datos etiquetados uno considera una o más variables, y esas variables después las coloca para generar una recta. Esa recta las grafica, obviamente no tiene que graficarlo, pero lo maneja matemáticamente para graficarlo, hace una recta que las divide y ya están clasificadas. Con esas propiedades logra entonces de ahí en adelante filtrar. Por supuesto que esto no es perfecto, esto da unas probabilidades, pero ayuda mucho. Si ustedes, bueno, tal vez muchos de ustedes sí los conocen, cómo era el mundo antes de que los correos no tuvieran estas inteligencias que separan el spam del no spam. Ok, eso era el ejemplo de clasificación. Vamos a ver el ejemplo de regresión, ya alcanzamos. Bueno,
Aquí no vamos a tener los datos etiquetados, pero sí vamos a tener una relación entre dos datos, ¿cierto? ¿Por qué? Hay dos números, digamos que este es nuestro número de entrada y nos da esta salida, este número nos da esta salida, este número esta salida, entonces le dice, si yo le doy aquí, le doy 100, ¿qué número esperaría acá? ¿Lo saben ustedes? ¿Quién cree, qué creen ustedes que sería el número que daría yo al darle 100? ¿Cuál número debería darme acá? ¿Alguna idea? ¿Ven alguna relación o correlación? Es decir, ¿ven una función entre cada par de datos? ¿Qué dice? El número de la izquierda, la entrada es menor al de la salida. Ok, Ah, no, entonces, pero en no el primer siempre, caso no es siempre. igual. Entonces, si yo logro aplicar, a ver la función y yo la aplico, ¿cuál sería el resultado aplicado? La función al número 100. Mm, Ok, si uno se pone a pensar, puede que uno dé, pero bueno, adelantémonos. Vamos a saber cuál es la ecuación de esa función. Y es fácil. Esta es la función de la conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Esta es la fórmula. Para lograr el grado Celsius, si usted coge los grados Fahrenheit, lo multiplica por 9 quintos, que es 1.8, y le suma 32. Claro, las cosas se hacen fáciles cuando usted conoce la ecuación, ¿cierto? Y la respuesta es sencilla. Yo cojo, digo, ok, entonces aquí el 100 me va a producir 212. Pero si no supiéramos la fórmula, cuando no se puse la fórmula, pues se usa la regresión. En este caso, vamos a utilizar la regresión lineal como un algoritmo de inteligencia artificial. Tengo el programa en Python, lo quería correr, pero nos acabó el tiempo. Pero antes, por lo menos lo vamos a mirar la esencia de lo que significa esto. Eh, ok, vamos acá, después me han borrado los datos. Ay, se me borraron los datos. Esto es un calculador de regresión lineal, porque eso se usaba antes de la inteligencia artificial, se usaba en estadística, se sigue usando en estadística para ver líneas de tendencia, para ver relaciones. En las ciencias biológicas, las ciencias naturales se usa mucho para ver relaciones de causalidad, causa y efecto. Logran hacer cosas asombrosas. La inteligencia artificial, logrando esta regresión lineal, pueden saber cosas que asustan. Por ejemplo, comportamiento o hábito de gasto de alguien que tiene una tarjeta de crédito. Hicieron un experimento y lograron saber las personas que eran infieles y además con quién eran infieles, porque lograron saber que en el mes tenían un comportamiento raro los días jueves a la tarde, en donde hacían unos gastos en determinados establecimientos y como tienen vigilado a todo el mundo, además sabía por la GPS quién estaba junto a él en ese establecimiento, entonces no solamente lograban saber quién era siendo infiel, sino además con quién. Ok, pero aquí voy a decirlo rápidamente, los datos los vamos a poner para verlos porque no tenemos tiempo de mostrar el algoritmo de Python, aunque me gustaría. Porque sorprende cuando uno ve que con tan poquitos datos, él nos da Pero primero me vas a atender 5 minutos para que lo veamos. Un segundo, porque es que lo que sucede es que tengo que activar de nuevo mi otro computador, donde tengo el Python, y entonces me toca hacer una cosita acá. Denme 5 minutos. Lo vemos rápidamente. Ok, aquí lo tengo. Ok. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla todavía? Sí, señor. Ok, Sí, listo. señor. Esto es como se hace en Python. Python es de los lenguajes que ahora más se usan para hacer inteligencia artificial. Como yo les decía, nosotros no tenemos que hacer todo el algoritmo. Simplemente usamos las bibliotecas que ya nos proveen diferentes empresas. Esta TensorFlow, de Google, esta NumPy, que es para manejar arreglos de datos. Entonces aquí yo le digo los datos en Celsius, ¿cierto? Fíjate, los que teníamos, los que sabíamos, ¿cierto? Les digo aquí con Keras, que ese es otro de lo que me cree una red neuronal densa, es decir, que todas las entradas con todos,
y que sea una sola unidad, es decir, solo una sola capa de neuronas, una capa de entrada y una capa de salida, ¿cierto? Y le digo a Keras que me haga un modelo secuencial, pueden ser varios, y que me lo optimice con este algoritmo que se llama ADAM, hay muchos más, puede uno usarlo, y que lo haga con el error de mínimos cuadrados, que es el más usado en regresión lineal. Le paso estos arreglos, empieza el entrenamiento, ¿cierto? Yo le digo que me haga tantas veces, las iteraciones son las que llaman épocas, que no me cuente lo que está haciendo porque no llenaría de la pantalla de números. Cuando ya aprendió, le digo, plotéeme, quiero mirar esa función que acaba de hacer y deme su predicción. Entonces, veámoslo funcionando. Volviendo. Entonces, se demora un poquito, son solo 7 datos, o 8, no sé, y fíjese, ya me está dando están viendo la función, ¿verdad? Él me dice más o menos. Igualito. Exacto, entonces él simula eso. ¿Qué es interesante? Que aquí dice, aquí hizo los 7 datos y aprendió, ¿cierto? Aquí utilizó todo lo que la derivada para mirar la pendiente y calcular con la pendiente y con el gradiente cuál sería esa ecuación. Fíjense que ya después de 400 veces que lo hizo, ya no aprendió más. Es decir, la derivada aquí es 0. O sea que para este ejemplo tan sencillo, bastaría hacerlo solo 400 veces. Y no sabemos si al darle más datos hubiera aprendido más rápido, de pronto hubiera aprendido mucho más rápido con más datos. Lo importante es que aprendió y el resultado que nos dio fue, el resultado 211.74 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Voy a bajar y vuelvo a mí un segundo, donde vengo aquí. Ay, Dios. Era 212. Fíjense, no estuvimos tan mal. Era 212. ¿Por qué? Porque esta era nuestra ecuación. ¿Qué valores aproximó él? Es 100 por 1.8 más 32. ¿Qué valores aproximó él? Aproximó 1.79 y 31.9. Muy, muy cercano. Con solo 7 datos. Con solo 7 datos. Con solo 7 datos, él aproximó lo que sería la ecuación que necesitábamos, que era esta. Entonces, fíjense lo poderosa que es esto. Para algo tan sencillo como hacer, fíjese, nosotros aquí, yo no le estoy dando el programa. El programa lo daría, por ejemplo, cuando yo, un segundo, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, hago un programa específico. Cuando yo le digo, ya lo sé, yo uso la fórmula aquí, ¿cuántos son 100 grados Celsius en Fahrenheit? O uso la fórmula, digo, corra, y él me da exactamente 212. Pero aquí, en el otro programa, perdón, los archivos de nuevo, yo no le he dado la fórmula, yo le he dado son datos. Y con esos datos, con simplemente esos datos, la inteligencia artificial, fíjese, voy a hacer algo aquí,